Bienvenidos a Destilando Libros. Hoy vamos a ver el libro Dare to Lead, Atrévete a liderar, por Brené Brown. Este libro es el segundo que hago de Brené Brown, que es una autora muy audaz. Y el primer libro es Sé más fuerte que nunca. En inglés se llama Rising Strong. Y, y más fuerte que nunca es uno de los muy mejores libros que tiene Brené Brown, y este libro también está catalogado como el mejor de Brené Brown. Y sí, es muy bueno el libro y es altamente recomendable. Bueno, ¿qué aprenderás con estas destilaciones? Aprenda a liderar con valentía. Los gerentes y ejecutivos de todo el mundo quieren saber cómo pueden convertirse en líderes más efectivos. Debería demostrar su valía, demostrando su poder sobre los subordinados, o sea, subiéndose arriba del otro, o obtendría más respeto si cambiara su título de su trabajo, o sea, ponerle más arriba el título y más arriba de todos, está superando a todos nada más con el título. Bueno, dice Brené Brown que si quieres convertirte en un mejor líder, tendrás que olvidarte por completo de los estatus, los títulos y juegos de poder. Los juegos mentales, esos que existen dentro de las compañías. En cambio, prepárate para involucrar tu corazón y tu mente, los dos, mientras emprendes un viaje para descubrir cómo piensas, sientes y cómo se comportan también los líderes más valientes. Verás también que conceptos como la confianza, la honestidad y el fracaso pueden decirle sobre el liderazgo audaz, y desafiará la sabiduría convencional sobre cómo operan los más exitosos entre nosotros. También descubrirá el impacto de sus valores, emociones y relaciones interpersonales en su eficacia como líder. Brown dice que nada más en el día, todo el día pienses en dos valores. Son los que te van a guiar durante el resto del día y durante semanas, meses y años. Por último, aprenderá por qué en una cultura laboral competitiva o hostil y es necesario, no obstante, ser vulnerable si quiere salir adelante. Bueno, también te enseñaré cómo el paracaidismo hace que tus habilidades de liderazgo aumenten, por qué la vulnerabilidad también conduce a la innovación y por qué la valentía y el perfeccionismo no se deben de mezclar. Bueno, ¿están listos? Empecemos. Destilado número 1. Lejos de ser una debilidad, la vulnerabilidad es un activo fundamental para la innovación. ¿Qué te hace sentir vulnerable? La pregunta. El autor ha planteado esta pregunta a miles de personas a lo largo de los años, obteniendo respuestas que probablemente le resultarán familiares. La vulnerabilidad es la primera cita después de su difícil divorcio o cuando le rompen su corazón. El comienzo de su primer negocio, que se siente muy vulnerable, o cuando la despiden o lo despiden del trabajo. De hecho, la vulnerabilidad es una emoción humana universal que sentimos cuando nos exponemos a los demás y en momentos de riesgo o incertidumbre. No obstante, a pesar de ser un sentimiento tan común, existen algunos mitos dañinos en torno a la vulnerabilidad, en particular que equivale a debilidad. Y no es cierto. Las experiencias que lo hacen sentir vulnerable, como perder un trabajo o exponerse emocionalmente, pueden generar sentimientos de ansiedad, incertidumbre y deseo de autoprotección. Sin embargo, no hay un solo dato empírico que sugiera que la vulnerabilidad está asociada con la debilidad. De hecho, es todo lo contrario. Los actos de valentía son imposibles sin antes ponerte en una posición vulnerable. Otra vez, los actos de valentía son imposibles sin antes ponerte en una posición vulnerable. ¿No estás convencido? Mira,
Basta considerar la pregunta que el autor planteó en una sala de militares, llena de militares, en el año 2014. Y después de que explicó la vulnerabilidad como la emoción que acompaña al riesgo y la incertidumbre, el autor preguntó a estos valientes y duros soldados si alguno de ellos había realizado un acto o presenciado un acto de valentía que no les obligó a sentirse vulnerables. Como era de esperar, ninguno de los soldados pudo encontrar un solo ejemplo de valentía en el que la vulnerabilidad no hubiera aparecido. En otras palabras, tan pronto como la audiencia se centró en sus experiencias reales de valentía, el mito de la vulnerabilidad y la debilidad se derrumbó. Eso fue un hallazgo increíble. Y la vulnerabilidad no es solo esencial para la valentía. De hecho, es la piedra angular de la innovación y la creatividad humana. ¿Por qué? Debido a que existen tantas incertidumbres inherentes al proceso creativo, la innovación exitosa generalmente requiere una buena dosis de fracaso en el camino. A nivel cultural, esto significa que una sociedad que equipara la vulnerabilidad con la debilidad probablemente tendrá dificultades para producir nuevas ideas o perspectivas frescas, aunque algunas personas inevitablemente irán contra la corriente. Como señala la actriz y escritora ganadora Globo de Oro Amy Poehler, es muy difícil permitirse ser vulnerable, muy difícil. Y quienes pueden hacerlo son a menudo los soñadores, pensadores y creadores de la sociedad. Destilado número 2. Los líderes valientes dan y solicitan comentarios honestos. A veces la verdad duele. En los primeros días de comenzar su propia empresa, los empleados de la autora le preguntaron si podían sentarse con ella a discutir algunas preocupantes cosas que tenían en la cabeza. Aturdida la autora, escuchó a sus empleados difícilmente las críticas, transmitir lo mal que pensaban que era en la gestión del tiempo y señaló su hábito de establecer plazos pocos realistas, que a menudo les costaba cumplir. Era una crítica, pero la autora sentía que si no se sentaba con ellos, nunca iba a ser vulnerable. Entonces, aunque sus críticas fueron difíciles de escuchar, la autora agradeció los comentarios honestos de su equipo porque cree que ser claro es ser amable y que no es amable no ser claro. Entonces, de entrada, en toda comunicación con un espíritu de claridad y honestidad, tanto en el hogar como en el lugar de trabajo, es un paso simple, pero transformador, que todos los líderes deben tomar. Desafortunadamente, las investigaciones han demostrado que la mayoría de nosotros eludimos la claridad en nuestras interacciones diarias porque creemos que es más amable hacerlo. Pero, ¿lo es realmente? Podemos decirnos a nosotros mismos que alimentamos a las personas con medias verdades para que se sientan bien, pero a menudo estamos evitando las conversaciones honestas y de confrontación porque nos hacen sentir incómodos. La comunicación clara sería mucho más amable y productiva a largo plazo. Después de todo, si no tiene claras sus expectativas para un subordinado siempre porque hacerlo es difícil, es probable que termine culpándolo por no cumplir en el futuro. Es como una bolita de nieve. Si no es clara, rumbo abajo, más grande, hasta que truene. Una de las cosas más importantes que el autor ha aprendido de años de estudio, de liderazgo, es que los líderes necesitan dedicar una cantidad significativa de tiempo a comunicar los sentimientos y temores de sus subordinados. Si no logran hacer esto, pueden esperar aún más tiempo intentando manejar el comportamiento improductivo e ineficaz de su fuerza laboral. Es importante destacar que los líderes pueden solicitar comentarios más claros de los subordinados si los escuchan realmente. Una vez que le preguntes a alguien sobre sus verdaderos sentimientos,
deja mucho espacio vacío y pausas prolongadas en la conversación. En otras palabras, intente dejar de hablar. Esto puede resultar incómodo, pero tenga fe en que cuando esté listo la persona llenará esos silencios con sus verdaderos pensamientos. Se va a abrir esa persona. Cuando empiecen a hablar, trate de no empezar a formular una respuesta en su cabeza. En cambio, concéntrese en escuchar sus preocupaciones, escucharlo. Solo recuerda que están siendo lo suficientemente amables para ser claros contigo y devuélveles el favor escuchándolos realmente. Destilado número 3. Esto es muy importante. Los valores fundamentales anclan y guían un liderazgo atrevido. El lugar de trabajo moderno a menudo puede parecer una arena de gladiadores, una batalla por la supremacía que, aunque no es una cuestión de vida o muerte, requiere valentía y mucha sangre, sudor y lágrimas. Sí, dice que no es un ring, lo que es el lugar de trabajo. Ya llegas ya llegas preparado como en la defensiva al lugar de tu trabajo. Durante los momentos de lucha, ya sea en el trabajo o en nuestra vida personal, es tentador levantar la mano y salir de la arena. Ya, como dicen en Estados Unidos, quitear. ¿Cómo podemos encontrar la fuerza para seguir adelante? Es importante destacar que cuando nos encontramos boca abajo en la tierra, son nuestros valores los que nos motivan a volver a levantarnos y seguir atreviéndonos a darlo todo. Es como cuando te rompen el corazón, ¿sí? Un divorcio, una separación, te sientes muy mal, te sientes en la lona. Entonces, Brené dice que tienes que tener esos valores fundamentales para que te puedas levantar y todo el día tenerlos en la cabeza, esos valores, y repetirlos con fuerza, es más, con diferentes idiomas, sabes inglés, en francés o hasta en hebreo. Entonces nuestros valores informan nuestros juicios sobre lo que es más importante en nuestras vidas. Los líderes más valientes con los que se encontró la autora durante su investigación fueron aquellos que tenían más claridad sobre cuáles eran sus valores. En tiempos de incertidumbre y vulnerabilidad, sus valores fueron un apoyo importante para ellos, como por ejemplo la Estrella del Norte, que ayudó a guiarlos a través de periodos de oscuridad. Sí, esa es la historia que pasaban los esclavos en Estados Unidos, puestos a correr riesgos, seguros de saber que sus valores los guiaran sin comprometer su integridad. Saber qué era lo más importante para ellos era vital para su capacidad de ser líderes audaces y levantarse. Así que tómate un tiempo para preguntarte cuáles son tus valores clave. Hacer una lista de cosas que son muy importantes para nosotros puede ser un ejercicio sencillo. Más sin embargo, cuando reducimos nuestra lista a solo dos cosas, ejemplo, redujo el suyo a los valores clave del coraje y la fe. La autora dice nada más, tengo dos valores. Coraje, courage, que en inglés es fuerza también, y la fe. ¿Por qué dos? La investigación de la autora deriva de cientos de entrevistas con líderes ejecutivos globales que han encontrado que la mayoría de los líderes identifican 10 o más valores fundamentales. Los líderes más dispuestos a experimentar vulnerabilidad y demostrar coraje, por otro lado, se inclinaron a no más de dos. Entonces, tiene mucho sentido. Dos valores son accionables, te levantan. Pero si cada uno de los valores de las largas listas de los líderes menos atrevidos es muy importante para ellos, entonces ninguno está realmente impulsando su comportamiento. Puedes tener muchos, pero pues no te va a impulsar. Es como correr en diferentes direcciones a la misma vez. En consecuencia, sus valores se convierten en una lista sin sentido de palabras que te hace sentir bien. Para evitar caer en la misma trampa, podemos nombrar nuestros dos valores más importantes, dejar que guíen nuestro comportamiento y mantenerlos cerca cuando los tiempos se pongan difíciles. Destilado número 4. La confianza es un aspecto importante y multifacético
de nuestras relaciones laborales. Como la autora va muchas veces a empresas a platicar acerca de sus libros, sus hallazgos, ella describe mucho en las empresas la confianza, pero también en lo que es en nuestras vidas personales. Entonces, ella pregunta, ¿qué tan confiables somos y en cuántas personas confiamos realmente? Sorprendentemente, la mayoría de las personas informan que ellos mismos son completamente dignos de confianza, pero que confían solo en un pequeño número de otros colegas. O sea, todos dicen que yo soy de confianza, pero ese todo mundo no confía en todo el mundo. Parece que la mayoría de nosotros tenemos algunos problemas de confianza en los que tenemos que trabajar. Primero, sin embargo, debemos preguntarnos qué significa realmente el concepto de confianza. ¿Qué es la confianza? El equipo de investigadores del autor ha identificado 7 comportamientos separados que fomentan la confianza, expresados junto con el acrónimo BRAVING. BRAVING en inglés es valentía. Entonces, dice, esa valentía, BRAVING, puede ser una forma útil de hacer un inventario de las fortalezas y áreas de mejora en las relaciones laborales con los subordinados. Entonces, ¿cuáles son estos comportamientos? Entonces, vamos a ver la palabra BRAVING. Y ella lo pone, se les entrega a las empresas para que lo peguen las empresas en cada puerta de los empleados. La B significa, es el elemento de confianza, implica respetar los límites de los demás. Si alguna de las partes no está segura de los límites de otra, preguntar si está bien o no. La pregunta se siente lo suficientemente cómoda como para decir que no si no es así. La R significa confiabilidad o hacer lo que decimos de qué es lo que vamos a hacer. En un contexto laboral, esto se traduce en ser conscientes de nuestras habilidades y limitaciones para que no terminemos prometiendo demasiado ni cumpliendo los compromisos, incumpliendo los compromisos. La A significa responsabilidad. Nos responsabilizamos de nuestros errores, nos disculpamos por ellos y hacemos lo posible para que no vuelva a pasar. La V significa bóveda. Podemos pensar en nosotros mismos como una bóveda de información que otras personas han compartido con nosotros a lo largo del tiempo. Un aspecto importante de la confianza es no transmitir información que no sea nuestra, sino andar de chismosos, como quien dice. Otras personas deben confiar en que mantendremos sus confidencias, deben asegurarse de que no estamos compartiendo información confidencial de otras personas con ellas. El yo representa la Y, el yo representa la integridad, ¿sí? Viene siendo de Braving. La I representa la integridad. Es que es elegir el valor en lugar de la comodidad y hacer lo correcto en lugar de lo fácil o que sea divertido o conveniente. También significa practicar los mismos valores que predicamos. Esos 2 mismos valores que les dije antes, nada más tenerlos en presencia y tenerlos accionable. La N significa no juzgar, lo que significa que las personas saben que pueden decirnos cómo se sienten realmente o pedir ayuda sin esperar que los juzguemos por hacerlo. La G significa generosidad, siendo consistentemente generosos en nuestra interpretación de las palabras, acciones e intenciones de los demás. Es más probable que las personas confíen en nosotros si saben que siempre vemos lo mejor en los demás que lo peor, ¿verdad? Hay que ser generosos. Implemente estos comportamientos en su vida laboral para convertirse en un líder exitoso y confiable. Destilado número 5. Aprender a fallar nos ayuda a ser valientes.
Lo creo o no, los líderes empresariales podrían aprender mucho de los paracaidistas. Antes de que los aspirantes paracaidistas puedan lanzarse desde el cielo, pasan numerosas sesiones de entrenamiento para aprender a tocar el suelo de forma segura, simplemente saltando de las escaleras. La lección para los líderes es, si va a ser valiente, es mejor que se prepare para aterrizajes accidentados. En otras palabras, debe de aprender a ser resiliente. Resiliente es una palabra que se está usando mucho en Estados Unidos, ya llevo pocos años en que se está usando mucho, y aquí en México no. Pero ¿qué significa ser resiliente? En psicología es que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, es superarse a sí mismo. Y como era de esperar, las cosas se hacen de manera diferente en los negocios que en el paracaidismo. Los líderes y los entrenadores de liderazgo suelen ser conscientes de la necesidad del entrenamiento en resiliencia, pero estas habilidades generalmente se enseñan solo después de que haya ocurrido un fracaso o una crisis. Es, es en el paracaidismo no te van a enseñar eh, cómo caer, cómo aterrizar tus pies, cómo poner tus pies en la tierra cuando ya estás en el aire o cuando estás a punto de saltar del avión. No, te lo enseñan mucho días antes. Y ese es lo que dice la autora, esa es la mejor manera. Las investigaciones han demostrado que cuando se trata de enseñar habilidades de resiliencia a los líderes, el tiempo lo es todo. Específicamente enseñarles desde el principio como si fuera parte de un programa de capacitación más amplio. Probablemente resultará en que demuestren comportamientos valientes, porque ya lo saben cómo hacer, ¿verdad? Porque, en pocas palabras, confían en su capacidad para volver a levantarse si su comportamiento atrevido no da resultado. Por ejemplo, empresas que no logran inculcar estas habilidades, este, están disuadiendo a sus líderes, lo están haciendo menos, tanto como en el presente como para su futuro, acerca de la valentía. Algunas organizaciones pueden preocuparse de que enseñar a los líderes cómo fallar desde el principio promuevan una cultura de bajas expectativas. De hecho, lo opuesto es verdad. O sea, por ejemplo, en la propia empresa de la autora, ella da prioridad a enseñar habilidades de resistencia y fallas como parte del proceso de incorporación de nuevos empleados. Es la forma que tiene la empresa de decirles a los nuevos miembros que se espera valentía. Si yo espero de ti valentía, brave, por lo que también se espera el fracaso de vez en cuando. Curiosamente, este énfasis en la resiliencia no es nada nuevo. Es posible que ya hayas escuchado lemas que dicen caer hacia adelante o falla rápido y levántate rápido. Pero si no tienes un programa de habilidades de resiliencia que te respalde, implementado en tu empresa, no vas a desarrollar a un líder. Al revés, lo puedes poner en unas circunstancias de vergüenza y también el no poder recuperarse rápidamente. ¿Por qué? Porque nada más se acuerdan de su eslogan y no es así. Tiene que ser un programa corporativo dentro de la empresa. Destilado número 6 y conclusión. El perfeccionismo nos impide la superación personal y el verdadero coraje. Desde la niñez buscamos protegernos de sentimientos vulnerables como la decepción, el dolor y la disminución. Hasta nuestros padres nos protegen de eso. Al construir un muro con nuestros comportamientos emocionales y pensamientos, nos protegemos del gran mundo malo. Pero para vivir y liderar con valentía, como ya sabemos, debemos dejarnos ser vulnerables. Esto, aquí hago un paréntesis, me recuerda a Elon Musk que dice, le preguntan, oye, pero en tus empresas parece que a ti no te importa si fracasa o no, o más bien no te importa no te importa a
no se ve que tienes miedo en tus empresas a ser un líder. Se ve que tienes mucha valentía y no se ve el miedo, el temor en tomar decisiones tan drásticas, tan hacia el futuro. Y Elon Musk les contesta diciendo, no, miedo sí tuve y temor también. Pero una vez que vi el fracaso como un hecho y hasta el éxito de que me saliera todo lo que he hecho con unas probabilidades muy abajo, como un 10% probable que sí me salga un proyecto de esos, fue cuando se me quitó el miedo, porque un 90% no tenía probabilidades de que no fuera exitoso, entonces pues te avientas. Entonces esto es lo que dice la autora. Esto significa derribar nuestros muros y reconocer los pensamientos y comportamientos protectores de los mecanismos de defensa que realmente son. Sí, tú te estás protegiendo desde chiquito. Uno de los tipos de autoprotección más generalizados es el perfeccionismo. Para convertirnos en líderes atrevidos, debemos deshacernos del perfeccionismo. Para hacerlo, comencemos por romper algunos de los mitos en torno a este fenómeno dañino. El mito más dañino de todos es que el perfeccionismo se trata de la superación personal y la búsqueda de la excelencia, pero de hecho el perfeccionismo se trata realmente de intentar ganar la aprobación de todos. La mayoría de los perfeccionistas se crían en entornos que elogian su desempeño excepcional, por ejemplo, en el atletismo o en la escuela. Cuando fuiste un joven estudiante y eras el MVP, uno de los mejores jugadores de tu deporte, dice voleibol, basquetbol, tenis, natación, cualquier deporte, entonces tú ya hiciste en tu cabeza que eres el mejor, la mejor, y el perfeccionismo está en tu mente. Entonces, como resultado, desarrollan un sistema de creencia dañino que te sigue para el resto de tu vida como adulto, anclando toda tu sentido de los mismos logros y ejecución que tienen que ser brillantes. Esto encierra a los perfeccionistas en un patrón de comportamiento agotador de complacer a las personas. Tienes que pedir permiso ahora para o que te avalen las personas, sí, sí, hazlo. Y ya solo así que te digan todos que sí, lo haces, pero ya eso va a ser muy tarde. Actuar para los demás y demostrar tu valentía va a ser difícil. Entonces, eso es lo que una de las cosas que dice la autora. Si eres perfeccionista, quítate ese miedo. ¿Sí? Hazlo como Elon Musk. Pregúntate cómo puedes mejorar eso. Entonces, ¿cómo te puedes preguntar eso? Pregúntate, ¿qué podrían pensar los demás de mí? ¿Sí? Es significativo que los líderes que se arman de perfeccionismo a menudo asumen que esta forma de pensar les atraerá el éxito. Pues no puede estar más equivocado, porque hay un lado mucho más oscuro del perfeccionismo que va mucho más allá de la necesidad de agradar a los demás. De manera inquietante, esa investigación de la autora muestra que el perfeccionismo está asociado con la adicción, la depresión y la ansiedad. Entonces, llega un tiempo en donde las demás personas ya no tienen ni la menor idea de lo que estás pensando. Tienes que experimentar como si fuera tienes que perder ese temor de ser criticado, de no cumplir con las expectativas de los demás, ¿sí? Y entrarle a la arena de la vida, donde se produce una sana competencia y la lucha por la verdadera grandeza. Para convertirte en un líder atrevido, quítate la armadura del perfeccionismo, déjala y salta a la refriega de la vida, a lo duro que es la vida. ¿Por qué? Porque la autora dice en todo su libro que la vulnerabilidad es la que te va a dar creatividad y te va a impulsar, claro, teniendo esos dos valores que te puedan levantar. Bueno, espero que les haya gustado este resumen y si tienes un comentario personal, no dudes en escribirlo en los comentarios. Les deseo lo mejor y hasta la próxima.